Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas tardes. Ya hemos iniciado el tema de la astrología en otra ocasión. Lo hicimos a propósito de la era de Acuario. Si ustedes recuerdan, la era de Acuario tenía una extraordinaria importancia. Es esta era que ahora comienza, por lo que significa de cambio total, de ruptura con toda una línea astrológica y por lo tanto social, y la entrada, el paso a una era que es totalmente distinta, basada en otros principios diferentes, que significará, sin duda alguna, de hecho lo está significando ya, un cambio total en la actitud del hombre frente a sí mismo y frente al mundo que le rodea. Lo curioso, lo que ya sacamos a colación entonces, es que la astrología respecto a estas eras, al anuncio anticipado de estas eras, no ha fallado. La era de Acuario, estos cambios que ahora se producen, estaban previstos y anunciados por la astrología desde hace siglos. Por otra parte, determinado número de astrólogos, como Nostradamus, por ejemplo, se lanzaron a la aventura de dar pronósticos para un futuro, señalar hechos concretos y fechas concretas, más o menos ocultos por una simbología, por un lenguaje esotérico, pero que una vez descifrados proporcionaban datos, fechas concretas. Lo curioso es que Nostradamus, lo curioso es que otros astrólogos parecen no equivocarse. Es decir, hay elementos más que suficientes para tomarse la astrología en serio, por lo menos para plantearse, como en otras ocasiones, la posibilidad de que la astrología, al igual que otras ciencias de las llamadas ocultas, contengan algunos principios de verdad, de autenticidad. Hoy vamos a acercarnos a la astrología y lo haremos como siempre, sin prejuicios de ningún tipo, sin respetar en absoluto las ciencias, los esquemas, todo el racionalismo que niega de entrada este tipo de ciencias. Hablar del origen de la astrología sería como hablar del origen del hombre. Pocas ciencias hay tan antiguas y tan importantes como la astrología y que tanto hayan influido en la historia del hombre. La astrología, tal y como la conocemos, tuvo probablemente sus orígenes en Mesopotamia, unos 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Entre los sumerios, que era un pueblo que vivió angustiado por su destino, un pueblo que trató a toda costa de encontrar en lo que le rodeaba los signos, la clave o las malas influencias que regirían su futuro. Para los caldeos era el cielo donde estaban sus dioses, Sin, que era la luna, y Shamash, que era el sol. El cielo era para ellos un libro en el que podrían leerse las influencias sobre los hombres y sobre las cosas. Los movimientos del cielo eran la clave, y para estar más cerca de ese cielo construyeron sus torres escalonadas, los zigurats, uno de los cuales, el de Babel, ha influido tremendamente en la historia del hombre y está recogido perfectamente en la leyenda bíblica. Los caldeos observaron que Sin y Shamash, la luna y el sol, seguían en el cielo un camino similar en la vía de Anu. La vía de Anu era una de las 3 vías en las que ellos dividían el cielo. Esta vía seguía el ecuador terrestre. Para mejor localizar, los caldeos tuvieron en cuenta la situación de las 36 estrellas más brillantes a las que llamaron dioses consejeros. De esos 36 consejeros escogieron 12, los 12 astros más importantes de las constelaciones que el Sol y la Luna cruzaban en su recorrido. Ese fue el principio del zodiaco.
El conocimiento de la astrología en Mesopotamia tenía ciertamente utilidad, pero esa utilidad estaba limitada al rey y a la nación considerada en conjunto. Gracias a la astrología se podría determinar el momento adecuado de las cosechas, los matrimonios, incluso las guerras. Pero era una profesión arriesgada esta de astrólogo, puesto que a veces un error podía costar la cabeza. Después de Mesopotamia, después de Caldea, estos conocimientos, la astrología, se extendieron a Egipto y de Egipto pasaron a Grecia. En Grecia ya tuvo otra significación. Fue donde se sentaron las bases de esta astrología gentilicia, de esta astrología que manejamos hoy, fundamentalmente por dos hechos. Los griegos pensaron que el momento del nacimiento, el momento más importante en la vida de una persona, junto con el de la muerte, el momento del nacimiento debería estar marcado de alguna forma por la influencia de todo el conjunto, de todo lo que le rodeaba al niño al nacer, y también la posición de los astros. Por otra parte, un concepto mucho más demócrata de la vida que en Mesopotamia indujo a pensar que todo el mundo tenía derecho a establecer, a conocer su propio horóscopo. Después de los griegos y de este avance importante en la astrología como ciencia social, después en toda la Edad Media la astrología fue alcanzando un carácter mucho más preponderante, mucho más fuerte. La astrología empezó a ser el fundamento, las bases de nuestra astronomía actual. Empezó a ser una práctica cotidiana de uso continuo entre las gentes y, por supuesto, entre los gobernantes. Lo importante lo habían dado los griegos. Ellos pensaron, como les decía antes, que en el momento del nacimiento del niño existían una serie de factores, de influencias, que probablemente iban a influir en el carácter y en el camino que ese niño iba a seguir en el futuro. En principio pensaban los griegos que el mismo astro que estuviera naciendo en ese momento en que nacía el niño, que la estrella que en ese momento estaba apareciendo en el horizonte, sería después la que iba a regir su vida, la que iba a regir su destino. En un principio, los astrólogos consideraban todos los cuerpos celestes como susceptibles de influir en el niño. Luego después, como esto obligaba a una serie de cálculos tremendamente complicados, se limitaron únicamente a los astros que componen el zodiaco. Y entramos en un término ya que conviene dejar claro. El zodiaco, como ustedes ven en este esquema, es una especie de vulgarización, una especie de puesta en elementos sencillos de algo tan complejo como son las distintas órbitas y los distintos caminos que recorren las estrellas en el cielo. Ellos, para establecer una lista de astros más influyentes, partieron de un concepto. Esta es la esfera celeste, este es el ecuador de la esfera celeste, que no es nada más que la prolongación del ecuador terrestre. Y tuvieron en cuenta la eclíptica. La eclíptica es esta línea, que es el camino que recorre el Sol durante un año. Bueno, el zodiaco no es nada más que una franja de ese cielo, de unos 8 grados de amplitud aproximadamente, alrededor en torno a la eclíptica. Este zodiaco está dividido, como ustedes ven, en 12 partes. Cada una de estas partes tiene 30 grados. Ahí es donde va a localizarse los 12 signos de los que ustedes tantas veces han oído hablar. La eclíptica no coincide con el ecuador, como ven, sino que guarda un ángulo de unos 23 grados aproximadamente. Basándose en este zodiaco, en las estrellas, en los puntos luminosos que aparecen durante la noche en esta banda, en este zodiaco, era como los astrólogos, y es como los astrólogos tienen en cuenta las influencias. Se han limitado nada más que esa banda, desechando todo el resto de la bóveda celeste que contiene demasiados puntos brillantes para manejar y para tener en cuenta. El cálculo sería más complicado. Bien, esto es el zodiaco.
y a partir de ahí comienzan a hacerse los cálculos. Pero, ¿qué importancia tiene? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, conocer el zodiaco puede influir para conocer la personalidad de una persona? Una vez establecida la carta natal, ¿qué ve en ella? Se puede ver muchísimo. Realmente yo diría que la interpretación de una carta no se termina nunca. O sea, a medida que nosotros vamos ahondando en ella podemos ir sacando cosas nuevas. Pero, en fin, para hacer una explicación somera de lo que se ve en una carta, empezaré hablando, por ejemplo, de la psicología. Se ve el carácter del nativo perfectamente, se puede valorar su inteligencia, su vocación, sus tendencias, la libido naturalmente, y no solamente la libido, sino también la fortuna que pueda tener en asuntos amorosos. Se puede ver los amigos que tiene, las personas con quien tiende a relacionarse, se puede ver su patología, que es importantísimo, las enfermedades para las cuales está predispuesto, y no solamente las enfermedades, sino también los posibles accidentes que pueda tener. Se puede ver, aunque esto es un terreno muy resbaladizo, pero realmente se ve el género de muerte para el cual está más predispuesto. Se ve también la clase de persona con la cual tiende a unirse, la clase de mujer que le atrae. Se ve la profesión más afín con él y sus éxitos profesionales. Lógicamente la economía, en fin, las inhibiciones, las restricciones, muchísimo. Resulta claro que levantar un horóscopo no es nada fácil. Son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Para ponerles un ejemplo, para hablar un poco por encima de pasada, puesto que haría falta un extenso volumen para poder enumerar parte de las influencias que son necesarias y de los conocimientos que son necesarios para levantar una carta natal, a modo de ejemplo, y de una forma un tanto superficial, Joaquín Grau, hijo, que es, pese a su juventud, un experto astrólogo, y utilizando mi fecha de nacimiento, tanto da una como otra, ha levantado una carta natal y sobre ella nos va a explicar un poco los elementos que hay que tener en consideración. Bueno, aquí tenemos la natividad del doctor Fernando Jiménez del Oso y vemos claramente que para levantarla, como decía antes, son necesarios la hora de nacimiento, la fecha, no solamente el mes o el año, sino también la hora muy especificada y el lugar. En ella consta de bastantes elementos, entre ellos las casas, que hemos sacado esencialmente de la tabla de latitudes, los planetas en las efemérides y los signos. Y después un amplio espectario, que son como relaciones entre planetas. Así, por ejemplo, tenemos cuadraturas, oposiciones, etc. Luego hay que hacer unos cálculos para averiguar Heilig y anacoretas y estos elementos que nos van a dar el lugar de la muerte o el tipo de muerte. Entonces, basándonos en esto, podemos ver, por ejemplo, que en su carta está marcadamente influenciada el ascendente, la personalidad, el modo en que se van a desarrollar las características básicas, digamos, de su personalidad que nos da el Sol. Así vemos, por ejemplo, este ascendente en Géminis, una mentalidad práctica, una inteligencia concreta que, sin embargo, por estar teñida por el Sol en Cáncer, se cubre de emotividad, de fantasía. Urano lo tenemos en la casa 1, y vemos porque Urano, como dueño de la 10 en Acuario, que tiene su personalidad está, digamos, que abocada al éxito a través del original, de lo nuevo, del contacto con las nuevas generaciones, del contacto a través de los medios de difusión, esencialmente los últimos métodos, digamos, inclusive la televisión y todo este tipo de métodos. Vemos también que esta personalidad lo cubre todo. Él, después de una infancia, digamos, feliz por el Sol y Venus, como vemos aquí, en la casa 4, tiende unas relaciones fraternales con el padre, que se tienden a englobar en el yo, y que luego tiende a haber un concepto del mundo, digamos, desde este punto de vista fraternal, lo cual ayudará sumamente a su trabajo, que su misma profesión ya está claramente indicada por Saturno y Marte, que los tenemos en culminación, y que esto es algo característico de todas las cartas de los médicos, digamos, con vocación. Vemos también su casa, por ejemplo, su casa 2, la casa de los bienes materiales, como es, digamos, una estabilidad financiera, algo que los bienes se consiguen, pero la procedencia es un poco caótica, ¿no? Está dentro digamos, de las rencillas de su propia personalidad, de su propio modo de ser. Su misma profesión, por Plutón en la 3, dueño de la 6 en Escorpión,
le lleva a un conflicto, bueno, más que un conflicto es una especie de contraste interno entre las pulsaciones primitivas, entre el más profundo yo del hombre, que le viene dado precisamente por su profesión, el contacto diario con la muerte. Joaquín, perdona, he sacado en conclusión, y eso me interesa, que según mi carta natal no me voy a hacer rico. Eso está claro. Pero a mí, como a todas las personas, me interesaría saber si la carta natal es capaz de determinar, si no ya la fecha de la muerte, eso no me interesa demasiado, sí el modo de muerte, por ejemplo. Sí, bueno, en este caso, a pesar de no haber hallado el Heilig, podemos ver que por la casa 8, por la casa 6 y por la 12 el tipo de muerte y las enfermedades. Y en este caso vemos que hay una influencia de Libra y de Tauro, con un Venus radicado, o sea, con la emotividad. Son enfermedades que nacen de tensiones, de conflictos internos, más bien emotivos, o sea, las enfermedades son más bien psíquicas, tal vez por analogía con la profesión, que físicas. Y el tipo de muerte es una muerte natural, una muerte tranquila. De acuerdo, muchas gracias, Joaquín. Lo que importa en este caso, aparte lo anecdótico de que sea mi propia carta natal, es que, como ustedes han visto, son necesarios una gran cantidad de elementos para poder establecer esta carta natal. Es claro que con el mes no sabemos prácticamente nada. Hay que tener en cuenta el día, la hora exactamente y el sitio donde se nació. Estas premisas, estos elementos imprescindibles, descartan ya toda esa serie de horóscopos que ustedes ven en los semanarios, en los diarios. Horóscopos que, a fuerza de generalizar, no sirven prácticamente para nada. El hecho de que yo sea Cáncer, por ejemplo, no significa nada, puesto que los otros factores, la hora, el lugar, condicionan de una manera totalmente distinta a como está previsto el signo, toda la que va a ser mi trayectoria vital, por decirlo así. Con todos estos elementos puede hablarse, puede describirse la personalidad del sujeto e incluso puede hablarse también del futuro. Le voy a decir a usted, pues más o menos lo que yo veo en su carta, muy por encima. En cuanto a su carácter, veo que es usted una persona apasionada y al mismo tiempo una persona muy intensa, una persona muy dinámica, una persona ambiciosa, inteligente, pero demasiado rápida y a veces un poquitín despistado. Veo que es usted una persona que ha estado siempre muy subordinada al trabajo, pero que sin embargo propende al éxito, tiende a destacarse, tiene mucho carisma. Es usted una persona que puede triunfar, por lo menos astrológicamente se le da posibilidad de triunfar. Que tiene usted una espiritualidad bastante grande, que se interesa mucho por el esoterismo, por los misterios, por la ciencia avanzada. Que patológicamente aquí veo una tendencia en la vejez, si acaso alguna dolencia hepática, cuando sea mayor, enfermedades que llamamos nosotros saturnianas, alguna cosa de huesos, alguna fractura, alguna cosa de este tipo, en fin. Ahora bien, esto en cuanto a la psicología, la tipología en general. Pero a hechos concretos del futuro alcanza también la astrología. Sí, naturalmente. Bueno, para eso está un sistema, una técnica, que son las direcciones. Hay muchos sistemas direccionales, desde el más sencillo, que son los tránsitos. Los tránsitos no es ni más ni menos que las posiciones astronómicas de los planetas en el cielo, influyendo sobre la carta natal. Entonces, esas influencias se combinan con las de la carta natal y crean momentos sensibilizados, momentos en los cuales es más posible que se plasmen las cosas que están prometidas allí. Por ejemplo, usted, hay un tránsito en su carta, lo ha habido recientemente, que ha sido, pues, concretamente, vamos a ver, en el año 75, cuando Saturno ha transitado por su ascendente. Este ha sido un momento penoso, un poco, ya habrá ocurrido alguna cosa, incluso ha podido tener algún accidente de huesos, un momento un poco triste, un poco inhibido. En contraposición con esto, pues el año 78 tendrá usted a Júpiter transitando por su ascendente, que será un buen momento para usted, puesto que además Júpiter en su horóscopo ocupa una posición bastante destacada, está en el medio cielo, y aunque está en conjunción con el Sol, y esto no es muy favorable, pero esto está compensado por los enlaces favorables que tiene con otros planetas,
y en fin, creo que será un momento favorable. Aparte de esto, también he hecho el tema de su año, del año presente, y entonces en el tema de su año, pues he visto más o menos en panorámica un poco las circunstancias de su año. Y estas circunstancias de su año veo que están vinculadas mucho con la creatividad, acaso con la vida sentimental un poco también, con el trabajo, en fin, en líneas generales, pues una serie de cosas que no voy a decir aquí. Hay una circunstancia curiosa que sí quiero señalar, y es que hay un punto muy favorable en el horóscopo, que es lo que nosotros llamamos el parte de la fortuna, y en su tema natal, en su carta natal, está en conjunción con el planeta Venus, culminando, lo cual es bastante favorable. Y precisamente en este año vuelve a estar en conjunción también con Venus, lo cual podría ser un indicio favorable para usted. Ahora bien, una cosa, con respecto al futuro, ¿se puede predecir en astrología hechos realmente concretos, definitivos? Por ejemplo, señalar que en un momento dado, en una fecha determinada, se padecerá una enfermedad concreta determinada, dando a su vez el resultado. O sea, cosas de este tipo. Sí, se puede hacer indudablemente. Por ejemplo, en astrología tenemos una tendencia a que esa persona tenga una fractura. Es un ejemplo, o que padezca una determinada enfermedad. En el radical ya lo hemos visto. O sea, en el tema del nacimiento ya está anunciado. Ahora, por medio de las direcciones, por medio de los tránsitos, por medio de esto, de la revolución solar, que es el tema del año, nosotros podemos decir, este año, en esta época de su vida, usted podrá tener este acontecimiento. Ahora, para llegar a predecir el día exacto, entonces hace falta hacer las direcciones más difíciles, las más complicadas, no difíciles, sino las más laboriosas, que son las direcciones primarias. Esto lleva un trabajo bastante considerable y sí, haciendo esto, esforzándose mucho, pues se puede llegar ya a una mayor precisión en cuanto a la fecha. Antes he hablado de la muerte, y esto es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible en la astrología realmente saber cuándo morirá una persona y de qué morirá? El género de muerte se puede ver efectivamente en el horóscopo, se pueden ver tendencias. Es una materia muy compleja y es una materia muy delicada, como usted puede suponer. Es una materia sobre la cual realmente nosotros procuramos no hablar de ello. Procuramos no hablar, pues para no crear un posible trauma en la persona que le estamos diciendo el horóscopo, pero en fin, sí se puede llegar a ver. Se puede llegar a ver, desde luego, el género de muerte. A usted no le importa que le diga cuál es un posible género de muerte. Usted no quiere decir, es una posibilidad nada más. Pues usted tiene posibilidad de una muerte repentina. Y en este caso, si hiciera los cálculos adecuados, si hiciera las direcciones primarias, que no las voy a hacer, pero si lo hiciera, pues sí, podríamos llegar a una precisión. ¿Podríamos llegar a una precisión? Pues sí, yo creo que sí, francamente. No podemos entender la astrología. No podemos entenderla porque manejamos una ciencia racionalista, útil, una ciencia que es válida en muchos sentidos, pero que no nos permite acercarnos a la astrología como no nos permite acercarnos a las otras mal llamadas ciencias ocultas, porque nosotros nos basamos en un principio de causa-efecto, mientras que la astrología, como esas otras extrañas ciencias, son ciencias analógicas, se mueven en un terreno distinto, un terreno que está basado en las correlaciones simbólicas, un terreno para el que nuestras armas, las que nos proporciona nuestra técnica, nuestra educación racionalista, no sirve. Pero el hecho está ahí. Se intenta un acercamiento, se habla de que existen ciclos biológicos, que estos ciclos biológicos están sometidos a la influencia del Sol y de la Luna y posiblemente de otra serie de cuerpos que existen en el cielo. Se habla bastante, pero no se consigue un resultado. Y es por eso, porque estamos hablando en un lenguaje, mientras que la astrología, como esas otras ciencias, están escritas en un lenguaje totalmente distinto. A pesar de todo, y esto es lo importante, la astrología funciona. Si ustedes suministran sus datos completos a cualquier astrólogo que sea experto, podrán opinar ustedes mismos. No deben dejarse influir por la opinión de los demás, de las demás personas racionalistas, porque, por supuesto, negarán la efectividad de la astrología. Como suele suceder, la negarán sin conocimiento de causa, sin haberla estudiado, sin haberse acercado a fondo a ella. Lo importante, insisto, es que la astrología funciona, que la astrología sirve, aunque no sepamos cómo, aunque no sepamos el porqué, y aunque ese hecho de que la astrología sirva
nos moleste.